aquellos, Señor, que van a escuchar este mensaje. Oro por esa mujer, por ese hombre, Señor, que va a escuchar este mensaje. Oro por ese joven, ese adolescente, Señor, que verá este mensaje. Oro por el mensaje de tu palabra, Señor, de aquellos que verán, Señor, esta predicación online. En el nombre de Jesús, donde ellos se encuentren, sea el Espíritu Santo manifestando su gracia sobre ellos. En el nombre de Jesús, así como nosotros podemos percibir tu presencia, Señor, esa presencia que añade paz a nuestras vidas. Señor, aún, Señor, a la distancia, tú puedas confirmar tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Entra a los corazones. Que tu palabra entre a los corazones. Que tu palabra entre a los hogares. Que tu palabra entre a la familia. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por estar reunidos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. Les invito a ocupar sus asientos. Y quiero que podamos compartir la palabra de Dios en esta mañana, la reflexión de la palabra de Dios. Y yo le voy a invitar a que vayan buscando ya el capítulo 8 de Mateo capítulo 8 del primer evangelio de la Biblia. Y a modo de información, mientras ustedes buscan allí en su Biblia, nosotros tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 de ellos los evangelios sinópticos, aquellos que tienen una misma mirada, que muchas veces los milagros se cuentan con algunos pequeños detalles. Pero tenemos 4 evangelios, y en los 4 evangelios hay registrado por lo menos 37 milagros de Jesús. Milagros de todo tipo, milagros, sanidades, liberaciones, prodigios. Y saben que todos estos milagros en el Nuevo Testamento, en los evangelios, hablan de 3 cosas de Jesús. Hablan del poder de Jesús, hablan de las señales de Jesús y hablan de las maravillas de Jesús. Y cada uno de estos milagros tiene un propósito específico. No están allí al azar, sino que el milagro específico, el propósito específico de cada milagro es que el hombre y la mujer se encuentren con Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, una de las cosas que hizo fue manifestar el poder, las señales, las maravillas de Él, para que el hombre y la mujer crean en Él. Y nosotros vemos que cada uno de estos milagros que están narrados en la Biblia representan lo que Jesús es: poder, señal y maravilla, autoridad, lo que Jesús es. Pero nosotros también somos llamados como iglesia a manifestar ese poder, esa señal y esas maravillas de Dios. Porque nosotros tenemos la esencia de Dios en nosotros. El Señor está en nuestras vidas. Entonces, la iglesia es llamada a manifestar ese poder, esa señal y esas maravillas. Y cada uno de estos milagros, de estos 37 milagros que los evangelios narran, tiene un propósito específico. No están allí al azar, no están por diversión, no están por espectáculo, están para que cada hombre y para que cada mujer puedan conocer a Dios. Y creo yo firmemente que cada uno de estos milagros manifiesta algo de Jesús, manifiesta algo de Dios. Entonces, cuando Jesús se encuentra con las personas, más de 2000 años pasaron y Jesús se encontraba con las personas y las personas le manifestaban una necesidad, necesidades de todo tipo. Aquellos que leemos la Biblia y leemos los evangelios nos vamos a dar cuenta que había necesidades de todo tipo. Necesidades en el cuerpo, en la mente, en el corazón. Necesidades muchas veces, personas allí atribuladas con pecados, poseídas. Y el Señor satisfacía cada una de esas necesidades. Y la autoridad de Cristo se mostraba a través de ese poder, de esas señales, de esas maravillas. Y Jesús, hay 3 cosas que quiero destacar antes de pasar al capítulo 8 de Mateo, que comienza hablando este capítulo sobre la sanidad de un hombre con lepra. El poder.
La iglesia ha sido llamada a manifestar el poder de Dios. El capítulo 1, de hecho, el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. El poder en tu vida tiene un propósito. Y saben que el poder no es para mostrarnos a nosotros, sino para mostrar a Jesús. El poder no es para que nos vean a nosotros, sino para que vean a Jesús en ti. El poder que Dios le da a la iglesia es para que lo demos a conocer a Él y no a nosotros. El poder que está en la iglesia tiene un propósito. Y el propósito del poder de Dios sobre tu vida es que Jesús sea conocido. Es que Jesús sea conocido. Nosotros simplemente somos servidores de Él. Nosotros simplemente somos cartas abiertas al mundo para ser leídas. Pero el que se tiene que ver en tu vida es Jesús. Es por eso que Dios le da a la iglesia, y a cada uno de nosotros, somos la iglesia, ese poder para que Jesús se dé a conocer. Pero también hay señales en medio de su pueblo. Es una marca que está en la iglesia. Es una marca que revela la realidad superior, esa realidad sobrenatural, esos hechos extraordinarios que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Es la señal de Dios que Él está en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y esa señal también Dios te da para que manifieste su poder extraordinario, para que ores por las personas y las cosas sucedan. Pero Dios te da con ese propósito de darlo siempre a conocer a Él. Porque la única persona que murió en el Calvario, la única persona que murió en la cruz fue Jesús. Y Dios también le da a la iglesia para que manifieste las maravillas de Él. Ese poder extraordinario, ese poder asombroso, esos prodigios que Él hace a través de su iglesia. Hermanos, han pasado más de 2000 años, pero la iglesia sigue viva. La iglesia sigue vigente. Los milagros siguen vigentes. Las sanidades siguen vigentes. Y el Señor le da a la iglesia para que manifieste el poder, las señales y las maravillas. Esos milagros extraordinarios a través de tu vida. Y yo quiero animarte en esta mañana, por medio de esta palabra, y que el Señor nos anime a que nosotros podamos en todo tiempo, en todo lugar, en toda ocasión, poder seguir creyendo en los milagros. Poder practicar los milagros. Poder orar por milagros. Poder orar por sanidades. Hermanos, no hay nada imposible para Dios. La Biblia lo afirma categóricamente de esta forma. Lucas 1:37 dice: nada hay imposible para Dios. Entonces, si la Biblia dice que hay nada imposible para Dios, es nada. Y nosotros como iglesia somos la extensión de Jesús en esta tierra. En tres cosas: en poder, en señal y en maravilla. Pero recordemos algo: todas estas cosas tienen un propósito. Y el propósito es dar a conocer a Jesús. Aunque nosotros no seamos conocidos, no interesa, no importa eso. Lo que importa es que se lleven a Jesús. Lo que importa es que cuando hablen contigo le puedas contar de Jesús, le puedas hablar de Él. Y el capítulo 8 de Mateo, venimos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, venimos de ese gran sermón del monte de la montaña. Y Jesús, después de que habló con las personas, les enseñó, les anunció el reino de Dios, le manifestó, le reveló palabras para su vida diaria. El Señor comienza el capítulo 8 manifestando el poder, manifestando las señales y manifestando las maravillas. Primero les enseñó, primero les alcanzó la palabra, primero les dijo cómo tenían que conducirse en la vida. Pero después en el capítulo 8 comienza a manifestar lo extraordinario de Él, que era Dios. Y vemos lo que dice el 8 de Mateo. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes le seguían. De repente un hombre con lepra se acercó y se arrodilló delante de Él. Y le dijo: Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús, ¿qué hizo? Extendió la mano y lo tocó y dijo: sí quiero, queda sano. Y dice la Biblia que al instante
la lepra desapareció. Y Jesús le dijo en el versículo 4, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Hermano, la lepra en el tiempo de Jesús era una enfermedad muy dolorosa. Nosotros sabemos que era una enfermedad para la época repugnante, inmunda, y era muy común en aquellos tiempos. Y la gente que se enfermaba de lepra, nosotros sabemos que estas personas eran excluidas de su familia, de la sociedad, de todo el entorno que les rodeaba. Pero esta persona se acercó a Jesús, pero Jesús no lo excluyó, sino que Jesús le tocó. Jesús estuvo con esta persona. Nosotros sabemos que las personas que padecían esta necesidad, estas personas eran personas que estaban marginadas a estar allí, a morir allí. Su destino final era la muerte. Su destino final era morir apartado como unos perros. Pero Jesús lo trató de otra forma. Estas personas eran personas que padecían esa enfermedad y muchos de ellos estaban desfigurados. No tenían oreja, no tenían nariz, no tenían dedos en sus manos. Las llagas cubrían todo su cuerpo. Estas personas realmente estaban pasando por un tiempo extremadamente difícil. Y todos estos que le tocaba esta enfermedad cuando el sacerdote los declaraba leprosos, estas personas automáticamente quedaban excluidos de todas las cosas. Quedaban fuera de los cultos religiosos, de las reuniones religiosas. Esta enfermedad realmente era una enfermedad difícil, brava, porque los excluía de todo. Pero Jesús, este hombre, este leproso que no dice el nombre, se encuentra con Jesús. Y Jesús no lo trata como las demás personas. Jesús no lo trata como la sociedad lo trataba, sino que Jesús fue más allá. La ley de Moisés decía que no se podía tocar un leproso, porque instantáneamente después de tocar un leproso, una persona era inmunda y no podía participar de ninguna de las reuniones religiosas del momento. Pero Jesús rompió eso. Jesús es ese Dios cercano que está con nosotros hoy día. Jesús no le importa tu condición. Jesús se acerca. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Jesús no mira tu condición. Jesús se acerca para tocarte. Jesús se acerca para sanarte. Jesús se acerca para atender a tu necesidad. Lo mismo que hizo con este hombre. Él no lo excluyó. Él no le dijo, salí de aquí que soy leproso. No me podés tocar porque inmediatamente que me toques seré inmundo. Sino que todo lo contrario. Jesús tenía una mirada diferente a las personas, a los religiosos, a los líderes religiosos de la época. Jesús rompió con esa distancia que los separaba a los hombres, que muchas veces las religiones separan al hombre de Dios. Jesús es un Dios cercano. Jesús es un Dios que quiere estar cada día con nosotros, en cada momento. Hermano, cada día debemos de entender que podemos ir a Jesús y Él va a estar con sus oídos atentos a la oración de sus hijos. Y esta es la cercanía que tenemos de Dios, que Dios no es un Dios lejano, que Dios está a la distancia de una oración, a la distancia de un ruego, a la distancia de que levante tus ojos al cielo y le digas, Señor, te necesito. No tenemos que hacer muchas veces oraciones rebuscadas, simplemente hablar con nuestro Dios, simplemente hablar con nuestro amigo, simplemente dirigirnos a Él tal y como somos, porque Él nos ama a pesar de lo que somos. Él no mira tu condición, Él te ama. Jesús miraba a las multitudes y dice la Biblia que tenía compasión de ellas. Y saben que Jesús no estaba apuntando cuál era el pecado de la persona, por qué estaba en esa situación, por qué había quedado leproso. Jesús no miraba el porqué de las situaciones, sino que Jesús se acercaba, rompía el molde, rompía la distancia. Y Jesús hace lo mismo hoy día con nosotros. Él se acerca. Y no importa tu condición, porque a Jesús le interesas tú. Él te ama a ti.
y te ama a pesar de lo que somos. Él te ama, así como amaba a las multitudes. El primer versículo que hemos leído dice que las multitudes le seguían a Jesús. Había algo que él tenía, que las multitudes querían. Pero saben que Dios también le dejó a la iglesia, a nosotros, nos encomendó la tarea de entregarles algo de lo que Él puso en nosotros, entregarle a las personas. Tú y yo podemos ser esa persona que tiene algo para dar, que tiene algo para bendecir, que tiene una palabra de bendición y que no tiene un juicio en su boca. Muchas veces, hermanos, tenemos que leer un poco más los evangelios. Porque cuando nosotros leemos los evangelios, vemos al Hijo de Dios, a Jesús, el que pagó el precio en la cruz, el que podía condenar, pero se dedicó a amar. El que podía condenar, pero se dedicó a extenderle la mano al necesitado. Debemos de leer más los evangelios y mirar con ojos de misericordia, mirar con ojos de amor. Hay muchas personas como vos y yo, necesitadas de Jesús. Y Jesús le dejó esta tarea a la iglesia, ser como Él, manifestar no solamente las señales, el poder, las maravillas, sino que también manifestar el amor de Dios, como hablábamos el domingo pasado. Y hay 4 cosas que quiero destacar en este milagro y en los milagros que vienen del capítulo 8. Vemos en primer lugar la voluntad de Jesús para sanar a este hombre. Jesús venía de una larga charla, de muchos días de enseñanza, de hablar con las personas. Multitudes le seguían. Me imagino yo esa charla de Jesús con las multitudes. Muchas personas hablándole. Me imagino en su humanidad este hombre cansado. Quizás no quería escuchar a más nadie. Pero vemos en el capítulo 8 la voluntad de Jesús para atender a este hombre. La voluntad que tenía. Mateo 8 comienza con esta conclusión del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte hablaba de enseñanza. Hablaba de cosas que necesitamos para la vida. Pero el capítulo 8 comienza Jesús a practicar lo que él estaba enseñando. Y vemos que Jesús se acerca a este hombre, el hombre se acerca a Jesús y Jesús se acerca a él. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una necesidad. Jesús siempre tiene la voluntad de atender a tu clamor, de sanarte, de liberarte. Jesús tiene la voluntad de hacerlo. Pero debemos de tomar el ejemplo de este hombre que se acercó a Jesús. Y dice la Biblia que el hombre se postró delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y la voluntad de Jesús, ¿cuál fue? Sí quiero. Hermanos, siempre Jesús quiere. Siempre Jesús quiere. La pregunta es: ¿por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos? Es que muchas veces la voluntad y la soberanía de Dios se ven reflejadas en esa respuesta. Y el Señor, que conoce todos los tiempos, sabe de cuál cosa nosotros tenemos necesidad. A este hombre le tocó en el momento recibir su sanidad instantáneamente. A muchos de nosotros nos lleva un proceso quizás largo. Otros hemos recibido sanidades instantáneas. Pero todo está en la voluntad de Dios. Jesús tuvo la voluntad de sanar a esta persona. Él le dijo: sí quiero, y extendió su mano, dice la Biblia, y tocó al hombre. E instantáneamente este hombre quedó libre de aquella enfermedad. Si hoy nosotros estamos atravesando alguna situación en nuestra vida, yo quiero animarte a que le creas a Jesús y que vengas delante de Él. Y que le diga: Señor, esta es mi causa, esta es mi necesidad, esto es lo que quiero que tú hagas. Hermano, no tenemos que tener temor a pedirle a Jesús.
Jesús lo hace como Él quiere, pero vos y yo tenemos que venir delante de Él. Tenemos que postrarnos como este hombre. Este hombre, dice la Biblia, que vino, se postró y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme, puedes hacerme libre de esta lepra, de esta condición que me excluyó de mi familia, de la sociedad, de las reuniones religiosas. Debemos de acudir a Jesús y cualquiera sea nuestra situación. No importa si son heridas, si son limitaciones, si son complejos, si son pecados, si son enfermedades. En Jesús nosotros podemos encontrar la restauración plena a nuestra vida. Porque Jesús no te mira como otros te miran. Jesús te mira con compasión. Jesús se acerca a ti cuando tú te acercas a Él. Jesús rompe todo molde que te separa y Él se acerca a ti. Y no importa cuál sea tu condición, en este hombre Jesús no debería de haberlo tocado. Pero déjame decirte una cosa, que el Dios soberano hace lo que se le place. Quizás la ley de Moisés decía una cosa. La ley de Moisés decía que no debería de tocar a un leproso. Pero Jesús está por encima de todo. Porque Él fue el escritor de esa ley. Él es el soberano. Él es el único que se le permite hacer todas las cosas. Y muchas veces Jesús se acerca de esa forma a nosotros. Nosotros humanamente muchas veces no comprendemos cómo es posible. Pero si el soberano lo hace, todo es posible. Y en esta mañana yo quiero animarte que la voluntad de Jesús es atender a tu clamor. La voluntad de Jesús es sanarte. La voluntad de Jesús es hacerte libre. El Señor tiene voluntad para acercarte a ti. Después vemos de los versículos 5 al 13 la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús para sanar. Vemos que el criado de este centurión, dice la Biblia, el versículo 5, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Y Jesús le dijo: iré a sanarlo. Le contó la necesidad e inmediatamente Jesús dijo: yo voy a ir a hacerlo. La voluntad nuevamente de Jesús de atender al clamor de las necesidades de las personas. Hermano, porque Jesús siempre atiende a tu necesidad. Aunque muchas veces tú quizás decís: bueno, yo no recibí lo que pedí. Jesús no hizo lo que yo deseaba. Pero déjame decirte que Jesús atiende a tu necesidad. Quizás no como nosotros pensamos que Él atiende, pero esa necesidad está en los ojos del Señor. Esa necesidad no pasaron desapercibida a los ojos de Jesús. Esa necesidad está en el radar de Jesús. El versículo 7 dice que Jesús le dijo al centurión romano: iré a sanarlo. Y vemos la autoridad de Jesús. El centurión romano le dice: yo soy un hombre en autoridad y yo tengo soldados a mi cargo. Y yo le digo a uno: haz esto, y lo hace. Ve allá, y él va. Pero se encontró con el dueño de toda autoridad, que es Jesús. Y este centurión le declaró algo que a Jesús le llamó la atención. Jesús le dijo: iré a sanarlo. Pero este hombre le dijo: Señor, no soy digno, dice el 8, de que entres en mi casa. Tan solamente pronuncia la palabra de donde estás y mi siervo sanará. La autoridad de Jesús. Jesús tiene autoridad para sanarte. Jesús tiene autoridad para liberarte. Jesús tiene autoridad para atender a tu clamor. Este hombre le manifestó la autoridad terrenal, pero estaba delante del Dios Todopoderoso, de aquel que es dueño de toda autoridad, y reconoció: solamente una orden tuya y mi criado sanará. Y muchas veces esto sucede en nuestra vida. Jesús tiene poder y autoridad para sanarte, para restaurarte, para darle propósito a tu vida. Pero nosotros debemos de confiar plenamente en Él. Muchas veces nuestra necesidad, lo que hacemos como seres humanos,
es desviar nuestra mirada de Jesús. Pero debemos de volver a Él. Y debemos de volver a mirarlo a Jesús. Debemos de volver a enfocarnos en Él. Porque si hay fe, el milagro sucederá. Marcos 9:23 dice, si puedes creer. Si puedes creer. Termina diciendo, al que cree, todo le es posible. Pero comienza diciendo, si puedes creer. Es una invitación a confiar en Dios, a creer que el Señor tiene autoridad para sanar tu vida. Pero también el versículo 14 en adelante. Jesús sana a mucha gente. Dice que cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Jesús tenía la capacidad para manifestar las señales, el poder y las maravillas de Dios. Jesús tenía esa capacidad para traer sanidad, para cambiar ambiente, para cambiar lugares. Vemos que en esta oportunidad la suegra de un discípulo de él estaba con fiebre, estaba enferma, postrada en la cama. Y me imagino la preocupación muchas veces cuando hay un familiar enfermo. Nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de esas situaciones. Y muchas veces esas situaciones nos roban la mirada, la atención. Y estamos allí para poder ayudar. Pero Jesús viene a cambiar esa situación. Jesús se presenta en la vida de esta mujer y transforma el ambiente. Porque un ambiente que había enfermedad, un ambiente que quizás estaban tristes porque su suegra estaba postrada en la cama, ahora Jesús viene y trae sanidad. Ahora Jesús trae una revolución a aquella casa. Ahora Jesús trae fe, porque lo que estaban viendo allí, vieron cómo Jesús sanó a esta mujer. Es que Jesús siempre cuando llega a nuestra vida, Él puede transformar todo a su paso. Pero debemos de dejarle que Él lo haga. Debemos de permitirle que Él entre a nuestras vidas y cambie lo que somos. No importa cuál sea tu necesidad. Si Jesús pasa por tu vida, nunca más serás la misma persona. Si Jesús pasa por tu vida, tu condición se tiene que ir. Tu enfermedad tiene que desaparecer. Vas a ver las señales, vas a ver el poder, vas a ver las maravillas de Dios actuando en tu vida. Y lo cuarto en esta mañana es la fe para ser sanado. En cada uno de estos milagros, el leproso le dijo a Jesús, Jesús, si quieres puedes limpiarme. Se acercó a Jesús con fe. El centurión romano también dijo, Señor, una palabra tuya basta para que mi criado a la distancia sea sanado. Cuando nos acercamos a Jesús, hay algo que tiene que haber en nosotros. Debemos de tener fe. Debemos de tener convicción. Dice Mateo 8:17 que esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. La palabra de Dios se cumplió en la vida de Jesús. El Señor se llevó todas nuestras enfermedades. El Señor se lleva todas nuestras dolencias. Pero debemos de acercarnos con un ingrediente clave para que el poder, las señales y las maravillas de Dios se desaten. Es fe. Acercarnos con fe a Jesús. Acercarnos sabiendo que como este leproso le dijo a Jesús, puedes limpiarme. Este hombre dijo, puedes limpiarme, Jesús. Yo creo que puedes limpiarme. Yo escuché de ti que has sanado a otros. Yo creo que puedes limpiarme. Y de esta misma forma nosotros debemos de acercarnos a Jesús. Sin dudas. Quitando toda duda. Y creyendo que el Dios Todopoderoso puede visitar tu vida. Y el centurión romano le dijo, una palabra de ti basta. Y Jesús termina diciéndole, ve y te sea hecho como has creído. Como hemos creído, vamos a recibir nuestra bendición. Jesús lo dejó claro en estos ejemplos de milagros y sanidades. Como has creído, te sea hecho. Si en esta mañana nos acercamos de esta forma a Jesús, vamos a ver
los milagros, las sanidades, las liberaciones y cómo el Señor cambia y transforma nuestros entornos, como cambió y transformó la casa de la suegra de Pedro. Dios quiere pasar por nuestras vidas. Jesús quiere pasar por nuestros hogares. Él quiere quedarse para transformar nuestras vidas y nuestros hogares. Transformar el ambiente. Quizás un ambiente que no hay gozo, que no hay paz. El Señor quiere traer ese gozo y esa paz en la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana yo te animo a que estés en pie. La Biblia nos anima, la palabra de Dios nos anima en esta mañana a que no nos detengamos como iglesia y que consideremos y que creamos que el Señor sigue sanando, que el Señor sigue restaurando, que Dios sigue liberando, que Dios sigue limpiando, que para Él no hay nada imposible. Todo es posible si puedes creer. Y en esta mañana es una invitación a creer en Jesús, a lanzarnos a sus brazos, sabiendo que el Dios Todopoderoso quiere restaurar tu vida, a lanzarnos a sus brazos, a los mejores brazos. Él quiere darle propósito a tu vida. Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? Dios quiere darle ese propósito a tu vida. Dios quiere darle ese propósito a tu vida. Gloria a Dios. Quizás has intentado muchas cosas y has buscado muchas cosas, pero hasta ahora todas cosas terrenales. Yo te hago una invitación en esta mañana a que le abras tu corazón a Jesús, a que le rindas tu vida como la del leproso, que se postró, se humilló, se rindió delante de Jesús y le expresó, le manifestó su necesidad. Y Jesús atendió a su necesidad. Porque déjame decirte algo en esta mañana. Jesús no es indiferente a lo que te pasa. Jesús no es indiferente a tu necesidad. Él la vio. Sus ojos han visto tu necesidad. Aunque tu corazón y tu humanidad muchas veces quiera decir lo contrario. Pero Jesús vio tu necesidad. Acércate con fe en esta mañana. Jesús le dijo al centurión, conforme a tu fe te sea hecho. Si tenés una necesidad en esta mañana,